Entonces, volviendo y retomando, acuérdense que yo les hablaba de las 4 habilidades de comunicación y les decía que para pensarlas teníamos que pensarlas en este contexto de un malentendido. Un malentendido que tiene todos estos condimentos y que además es un malentendido de ida y vuelta. Porque si nos tomamos el modo que yo les había planteado la comunicación hasta aquí, parecía unidireccional, es decir, yo transmito, el otro interpreta y esto parece que va de un lado solo. Sin embargo, y fíjense que siempre lo graficamos con una doble flecha, hay uno de los axiomas de la comunicación dice que es imposible no comunicar, es decir, aunque yo no quiera, no haga nada, no diga, no mire, siempre comunico. Y como yo siempre comunico, el otro también siempre me comunica una respuesta. Por acción o omisión hay una respuesta que yo estoy tomando. Esa respuesta tiene básicamente que ver con lo que llamamos feedback. ¿Qué es el feedback o retroalimentación? Es la recepción que yo tengo de un mensaje que emití. Siempre existe el feedback. Es imposible no comunicar y es imposible que no exista un feedback. Es decir, yo transmito un mensaje y hay un malentendido, una pérdida de un mensaje, y el otro me responde y en esa respuesta yo también pierdo parte del mensaje y contesto y ahí se arma una confusión absoluta. Yo creo que alguna vez le ha pasado escuchar una conversación, una discusión donde uno tiene la idea que es un diálogo de sordos. Donde una persona dice una cosa, la otra contesta y se va armando una situación, incluso de mucha confrontación, donde si a veces lo miramos de afuera decimos, ¿cómo se llegó hasta acá? Porque es el acople de malentendido sobre malentendido, donde el resultado es una cuestión explosiva, donde justamente lo que empezó a pasar es esa distorsión de mensaje en un ida y vuelta, donde no se pudo parar de ninguno de los dos lugares la pelota y poder conectarse con la interpretación y la decodificación del mensaje. Justamente, hacer efectiva la comunicación tiene que ver con manejar distintas técnicas que permitan corregir este malentendido, pero además haciéndolo en el contexto donde entendemos que también hay un nivel de relación entre las personas. Tomando un punto más a este modo de comunicarnos, es importante que nosotros tengamos en cuenta el peso de la comunicación no verbal. No sé qué idea tenían ustedes antes de trabajar este curso, no sé si también lo habían escuchado en algún otro lugar, pero en general cuando uno pregunta por el peso de la palabra en la comunicación a gente que no ha estudiado previamente el tema, la mayoría le da el mayor valor a la palabra. Y ahora los que trabajamos desde la palabra sabemos que la palabra tiene un valor extraordinario. Hay que ser muy selectivo de las palabras. Hay palabras que son disparadores de emociones muy fuertes. Entonces uno tiene que saber elegir muy bien las palabras. Sin embargo, cuando comunicamos, el peso global de la palabra dentro de la comunicación es solamente un 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran componente, lo más importante dentro de una comunicación, se lo lleva la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, hablamos de comunicación sin palabras, que tiene que ver el 55% con el lenguaje corporal. En este caso ustedes me están viendo, algunos podrán ver, la imagen a veces se distorsiona, pero lo que tiene que ver con los rasgos de la cara, el movimiento de las manos, si yo estaría parada, ustedes verían el desplazamiento. Todo eso es un modo de comunicar. Todo eso es reforzador de la idea que uno está transmitiendo, o a veces es lo que nos da la sensación que el otro nos está mintiendo. Algo de lo verbal se desajusta con lo no verbal y entonces
aparece la idea de falsedad, de que algo del otro no me gusta, de que no termina de convencerme lo que me dice. Fíjense que estamos hablando de un modo de comunicación que se lleva el 93%, del cual en general ninguno de nosotros está demasiado entrenado, ¿no? Básicamente la posibilidad de transmitir por el lenguaje corporal o el tono de voz son cuestiones que se entrenan, digo, si alguien expresamente quiere entrenarse en comunicar o que lo ha hecho a través de alguna disciplina artística, y entonces ahí apareció por el teatro, por el canto, por la necesidad de expresarse, un cierto entrenamiento que antes no estaba dado. Ahora, fíjense que mi herramienta más importante de comunicación es en general la que mayormente desconozco. Y lo importante de conocer esta herramienta no es solo para mí, sino también para conocer al otro. De hecho, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, tiene que ver con reconocer justamente mi mundo emocional y reconocer también el del otro. Y cuando yo hablo de mundo emocional asociado a la comunicación no verbal, esto tiene que ver porque justamente los estados de ánimo, es decir, nuestro mundo emocional impacta directamente sobre la comunicación no verbal. A lo mejor nosotros podemos programar mucho las palabras, pero es muy difícil que programemos los gestos cuando hay algo de un estado de ánimo, algo de nuestra sensación que justamente nos bloquea en el sentido de poder comunicar bien. Bueno, hecho esto, esta casi macro introducción de lo que tiene que ver con poder pensar las habilidades comunicacionales dentro de este caso, vamos a ya entrar en cada una de las habilidades, básicamente, como les decía en el inicio, no de lo conceptual, sino bien bajadas a lo práctico, entendiendo que lo que a todos nos suele pasar dentro de estas 4 habilidades es que algunas nos resultan mucho más cómodas de utilizar que otras. Yo siempre digo que al que le es más sencillo escuchar tiene que ver con lo que recibo en la comunicación, le cuesta más transmitir. El que es más receptivo le cuesta más expresarse. Y por otro lado, el que en general maneja mejor herramientas propias de la racionalidad, le cuesta más incluir ciertas cuestiones propias de trabajar sobre nuestro mundo interior para comunicar, que tiene que ver con sumarle el componente emocional. Por eso es ese cuadrito con 4 cuadrantes, ¿no? Donde uno lo que plantea es, miren, en estas 4, como si uno dijera, me paro en 4 lugares de la comunicación, uno dice, miren, las que quedan por encima, saber preguntar, saber escuchar, son básicamente habilidades que tienen que ver con la recepción de la comunicación. Si bien vamos a ver que la escucha tiene un rol muy activo y fundamental dentro de la comunicación. A ver, si yo tuviera que decirles cuál es la primera habilidad de entrenar, es la escucha. Porque si yo escucho mal, todo lo demás lo voy a hacer mal. Una buena escucha es la que a mí va a garantizarme que supere ese malentendido, que salga de mi marco de referencia, que trate de conectarme con el otro, y de ahí empiezo el resto de las técnicas. Pero si yo no pude escuchar, si yo no pude conectarme con ese otro, difícilmente lo que siga lo voy a hacer bien. Esto es para los más lógicos, es decir, si partir de una premisa falsa no llego a una buena conclusión, la conclusión es falsa. Si yo decodifiqué mal, el resto va a estar mal. Entonces, yo les decía, saber escuchar y saber preguntar tienen que ver con lo receptivo. Y por otro lado tenemos habilidades que tienen que ver con lo que digo, con lo más expresivo, que tienen que ver con argumentar y persuadir. Donde
Uno lo que dice es, en el saber escuchar y saber preguntar, estoy conectado conmigo y también estoy conectado con el otro, porque tengo que estar muy pendiente del otro. En general, lo que diferenciamos es la pregunta como una herramienta mucho más técnica, donde yo indago para conocer al otro, y la escucha como una herramienta que incluso me permite ponerme en el lugar del otro desde lo afectivo. Es importante esto porque yo les incluí un cuadrito que decía ¿qué escuchamos? Dentro de cuando uno plantea la escucha, es bueno decir, bueno, ¿pero qué escuchamos? ¿Qué escucho? ¿Solo con el oído? No. Escucho toda la dinámica de comunicación. Escucho desde el oído lo que el otro me está diciendo, pero también a partir de que veo cómo me va transmitiendo y voy registrando qué emociones me dispara el otro. Es decir, a lo mejor el otro puede estar diciéndome algo fantástico, pero mi registro emocional es que me está agrediendo. Y entonces es muy importante conectarnos. Primero para saber si ese es un obstáculo mío, porque a lo mejor esa interpretación tiene que ver con algo mío. Entonces a lo mejor digo, no, mi sensación de que me está agrediendo es algo puramente mío y tengo que trabajarlo conmigo. O no, hay algún componente agresivo que al otro se le filtra dentro de su modo de hablar muy cordial. Entonces, cuando nosotros hablamos de escuchar esa emocionalidad. Por eso, cuando vemos los niveles de escucha, decimos, miren, vamos a llegar de una escucha biológica, una escucha que tiene que ver con lo que nuestro proceso de escucha a nivel cerebral nos permite, nuestro oído como órgano externo nos permite recibir, pero vamos a partir de ahí hasta llegar a poder afectivamente, realmente ponerme en el lugar del otro. Y me puedo poner en el lugar del otro, primero porque tengo trabajada mi afectividad. De nuevo, no puedo pretender decodificar el código emocional del otro si no me siento cómoda conectándome con mis emociones. Este es un trabajo difícil de hacer, pero es un trabajo que se entrena. Y en esto sí quiero hacerles una reflexión, que cuando yo digo se entrena, no estoy hablando ni de hacer terapia, ni lo asocio a lo patológico. Sí, lo que les planteo es que el entrenamiento emocional tiene un camino distinto. Yo puedo entrenar de una manera muy sencilla mi capacidad de preguntar, sí, porque eso es técnica. El único obstáculo que voy a tener es el miedo a la pregunta. Si yo siento miedo, me avergüenza la pregunta, tengo que primero trabajar eso y después posibilitar la pregunta, pero después la pregunta es técnica. Si tengo que plantear mi entrenamiento de la escucha, y yo esto se lo diferencio claramente en un cuadrito, hay un punto en donde la escucha se puede entrenar fácilmente porque tiene que ver con técnica de captación del otro, de codificar el mensaje, lo que nosotros llamamos chequear la escucha, que son un poco las que les fui planteando. Que eso se entrena, es decir, eso se aprende, uno lo va leyendo y lo va probando y llevando a la práctica. Estos entrenamientos tienen que ver con la práctica. Yo no puedo desde lo intelectual aprender a preguntar. Aprendo a preguntar en la medida que voy preguntando. Lo mismo con la escucha. En casos concretos, cuando yo estoy en una conversación y trato de ejercer esto desde lo técnico, ¿qué es lo que hace la figura de un analista? ¿No? Pongo eso porque es como el caso que uno tiene como más claro de alguien que se siente a escuchar desde una técnica. Ahora, cuando yo digo esto, se entrena fácilmente. Ahora, escuchar emociones, que es la escucha empática, ahí la cosa se complica. No porque sea mucho más difícil, sino porque estamos entrando en otra lógica que tiene que ver con poder conectarme con mi mundo afectivo. Como me puedo conectar con mi mundo afectivo, puedo llegar al otro.
Bien, volvemos a ese cuadrito donde decíamos, en la parte superior tenemos saber escuchar y saber preguntar. En la parte inferior tenemos saber argumentar y saber persuadir. En general, quienes son más expresivos están mucho más acostumbrados a poner afuera, es decir, contar, poder transmitir. Esto es una habilidad importante de la comunicación. La diferencia fundamental, más allá de la estructura entre el argumento y la persuasión, es que el argumento va por el camino más racional. En esto decimos, lo que estamos hablando son de cuestiones técnicas que tienen que ver con justamente trabajar desde adentro, porque yo puedo argumentar sin ver al otro. Falacia, porque si no lo escuché, no lo vi, difícilmente. Pero digamos que están mucho más centradas en uno mismo que en el otro. Cuando yo argumento, lo hago desde mí, desde lo que preparé. El argumento es una construcción lógica. No sé si me pasa acá, creo que por los que vi, no demasiados, pero cuando trabajaba en presencial había varios abogados y yo les decía, bueno, ustedes están muy entrenados en esto, en construir argumentos. Un argumento es una idea que tiene que ser lógica y hay que construirla de una manera apropiada. Cuando digo apropiada, tiene que ver con poder transmitirla con un eje introductorio, con un lugar donde yo planteo lo que se llama cuerpo argumentativo, es decir, un desarrollo y una conclusión final. Ahora, el argumento es puramente racional, está asociado a ese 7% de la palabra. El otro punto lo tenemos en la persuasión. La persuasión es difícil porque la persuasión, así como la escucha, tiene que ver con emocionar al otro. Y la verdad hay veces hay muchas cosas que se banalizan cuando uno dice emocionar al otro, porque estamos pensando que vamos a ponerle una musiquita y no. Emocionar al otro es trabajar desde la imagen que uno plantea en la palabra, desde la transmisión, generar un impacto directo en la emocionalidad del otro. Cuando yo planteo este impacto en la emocionalidad, si ustedes recuerdan, yo les mostraba este dibujito de lo que tiene que ver con cómo se influencia sobre las personas. Se influencia a partir justamente de la emocionalidad, porque el 70% de la respuesta es una respuesta afectiva. Entonces, fíjense que yo estoy planteando esta charla y cuando yo planteé el contexto de comunicación, dije lo que ustedes están trabajando y lo situé en lo personal, ese es un modo de trabajar la emocionalidad. Poner al otro en su lugar, en su contexto, llevarlo a reflexionar sobre sí mismo, es trabajar sobre la emocionalidad. Cuando yo les planteo a ustedes tienen que conectarse con su mundo emocional, conectarse con el del otro, de alguna manera estoy trabajando o promoviendo mensajes que justamente promueven emocionalidad. Y acá sí hay que estar como muy conectado con lo personal. ¿Por qué? Porque justamente yo no puedo promover una emocionalidad donde primero no conozco la propia, siendo además consciente que la emocionalidad genera una respuesta emocional. Y digo, esto del feedback, cuando uno plantea un disparador emocional, vamos a recibir una respuesta emocional y tenemos que estar preparados en ese sentido.